Vimos Mateo 6, si quiere abrir su Biblia, Mateo 6, 9 y 10 ya lo vimos, entonces hoy vamos a entrar de lleno porque tengo bastantito material, pero vamos a entrar al versículo 11. Mateo 6, 11. Entonces, si puede, repítalo conmigo. 1, 2, 3 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces recuerden, Jesús está enseñando cómo orar. Entonces aquí hay varios puntos. Es que el pan representa todo lo que tú necesitas para sostenerte. En el desierto el pueblo de Israel se mantuvo con pan. Entonces es igual que nosotros con tortilla, ¿verdad? Aunque ya no debo de comer yo tortilla, pero como tortilla. Pero entonces nosotros debemos de ver que Dios es el dador y el sustentador de todo lo que tú tienes. Amén. Todo. Entonces nosotros cuando oramos por el pan nuestro, hay que recalcar otro punto, que es que estás orando no solo por el pan mío, sino estás orando por el pan nuestro. Una vez más, no es el pan mío, sino es el pan nuestro. Entonces cuando usted ore, haga un hábito orar por los demás. Una oración frecuente que hago, que estoy tratando de corregir, es que yo oro por nuestros familiares donde quiera que estén. Yo tengo familia en Texas, yo tengo familia en México, yo tengo familia aquí en Georgia. Entonces yo he dicho, Señor, bendice esta comunidad y provee a mis familiares donde quiera que estén. Pero aquí la oración dice que nosotros debemos de incluir a las demás personas, tener en mente al pobre, al desamparado, a la viuda y saber que el mismo Dios que te da a ti va a proveer ¿para quién? Para todos, pero es nuestra responsabilidad orar por el pan, ¿quién? Nuestro, que es lo que necesitamos. Y dice, el pan nuestro de cada día. Ahora, lo importante aquí de cada día es reconocer qué es la riqueza. Analizando esto con el pastor brasileño, él me dijo algo que se me pegó mucho. Él dijo, la riqueza no es tener mucho, sino es tener siempre. Repita eso conmigo. La riqueza no es tener mucho, sino es tener siempre. Ahora entonces, cuando nosotros debemos de pedir cada día, me pongo a pensar en el tiempo cuando Israel salió de Egipto y estuvo en el desierto 40 años, Dios le daba la porción cada día. Y si ellos aguardaban para más, o sea, si ellos querían más pan para el rato, para mañana, dice que se engusanaba en ese mismo rato. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros oramos cada día? Es que nosotros tenemos una comunicación constante. ¿Cuántos de ustedes comen todos los días? Wow, todos, es una epidemia. No, todos comemos todos los días. Entonces, ¿qué tal si tú oraras por el pan nuestro cada día? Entonces, ¿tú orarías cuántos días de la semana? Todos los días. Ahora, ¿cuántos de ustedes comen más de una vez al día? Más de 2, 3, 5. No sé. Pero déjate digo, si ponemos esta costumbre, si en el sustento corporal nosotros tenemos a Dios presente, por lo menos un cristiano que va a orar por la comida, va a orar a Dios por lo menos 3 veces. Y si haces esta costumbre en cada vez que vas a comer, mejor. Porque algunos comen más de 3 veces al día. Yo no, pero a veces. ¿Por qué se ríen? All right, pero lo importante es tener esa dependencia de Dios. ¿Piensas que la comida que tú tienes es tuya o Dios te lo proveyó? Amén. En Cuba, en el régimen de Fidel, me contaron unos miembros cubanos que desde chiquitos en la escuela allá en Cuba, para decirles que no existe Dios, dice que la maestra les decían a los niños, ¿quién quiere un dulce? Y todos los niños decían, no, pues todos queremos dulce. Ahora, y la maestra decía, ok, ora a Dios para que te dé un dulce. Y pues el niño, si era creyente, pues oraba a Dios y no se le aparecía nada. Entonces decía, ok, ahora pídele a Fidel que te dé un dulce. Entonces ellos oraban o lo que ellos imaginaban pedirle a Fidel. Y luego cuando decían el final, la maestra sacaba un dulce y se lo daba al niño. Entonces decía, mira, ustedes tienen que confiar en Fidel,
no en Dios. Ahora, si eso es el mundo hoy en día, hoy queremos quitar a Dios de la foto. Pero déjenles cuento otra historia, una ilustración que me encanta. Y es de una viejita, era pobre, pero ella bien creyente. Y ella vivía en unos apartamentos, entonces ella todos los días salía de su apartamento y hacía a voz fuerte, decía: Señor, tú sabes la necesidad que tengo, provee para mí hoy el pan de cada día. Igual que estamos aprendiendo, el pan de cada día, dámelo hoy. Entonces había un vecino joven que no era creyente y se frustraba porque todos los días en la mañana salía: Señor, provéeme el pan de cada día, como dice tu palabra. Entonces él dijo: le voy a hacer una broma a esta viejita para que se le quite. Entonces él va y compra unos $200 de mandado y va y se lo pone en la puerta y luego va y toca y se va y se esconde. Entonces sale la viejita a hacer su oración rutinario del día. Entonces alza la voz, pero luego ve las bolsas y dice: gloria a Dios, gracias Señor, porque tú has provisto para mi necesidad. Y sale el joven bien presumido y dice: no es cierto, señora, Dios no le dio nada, yo se lo di, yo lo compré, Dios no le da nada a usted. Y la señora, después de verlo y escucharlo, dijo: gracias Señor, porque hasta usas el dinero de los pecadores para proveer para mí. Entonces, sea cual sea tu necesidad, hay que saber que Dios es el que lo proveó. Incluso sea el dinero de donde venga, Dios es el proveedor de todo. Y si tú tienes algo, ¿quién te lo dio? Dios. Entonces nosotros en nuestra oración constante debemos decir: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y si tú oras todos los días, vas a tener una relación más íntima con el Señor. Ahora aquí el versículo 12, y voy a ver junto el versículo 14 y 15 porque van juntos. Ahora vamos a analizarlo. Dice, la oración dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos ¿a quién? A nuestros deudores. Ahora fíjense lo que dice el 14. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El 15 dice: mas si no perdonáis, todos digan: mas si no. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Ahora déjate digo, hay dos tiempos. Hay dos tiempos en que vivimos o en que esto se escribió. Está, podemos decir, el nuevo pacto o el Nuevo Testamento, que es cuando Jesús resucitó, y está antes de que Jesús resucitara. Ahora con la resurrección de Cristo tenemos ahora el Evangelio. Todos digan Evangelio. Las buenas nuevas. Eso quiere decir, como dicen algunos versículos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había ¿qué? Perdido. Y todo el que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser ¿qué? Salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, right? Y Dios dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y hay muchos más que es del Evangelio. Amén. ¿Están entendiendo el Evangelio? Ahora, en el antiguo, antes de que llegara Cristo, antes que llegara las buenas nuevas para ser esparcidas, estaba la ley. Todos digan la ley. Ok, la ley eran los 10 mandamientos dados a Moisés, y luego los religiosos de aquella época habían añadido más o menos 613 reglas o leyes adicionales para aguardar y no violar ninguna de las otras leyes. Amén. Ahora, este versículo que acabamos de leer: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Ok? Esto no es el Evangelio. ¿Están entendiendo? No somos salvos por perdonar. Y esto es lo que quiero llegar. Muchos de ustedes han sido
maltratados, ni puedo decir las maneras. Pero el ser humano en sí no puede hallar el perdón. Incluso hay mucha gente que no se acerca a la iglesia por este versículo. Porque dicen, si yo tengo que perdonar al que me hizo esto, o al que me hizo lo otro, o esa mujer que me hizo esto, o esta mujer que me hizo lo otro, no puedo ser cristiano. Amén. Pero déjenles explico estos dos puntos. Entonces está la ley, todos digan la ley, y está la gracia. Entonces cuando Jesús predicó, Él predicó el evangelio, pero también usaba la ley. Entonces había dos puntos de su ministerio. Si usted vino los miércoles, usted va a entender poquito más de lo que estoy hablando, porque de esto hablamos. Jesús en las parábolas tenían doble propósito. Las parábolas, uno era para explicar el evangelio sencillamente con ilustraciones de los tiempos que había. Por eso él habla del sembrador, salió a sembrar, ¿verdad? Y las semillas que cayeron en los espinos, o el trigo y las hierbas. Todas estas cosas era lo que la gente conocía. Pero también al mismo tiempo las parábolas tenían un propósito de esconder el misterio del evangelio a los soberbios. Por eso la gente, cuando Jesús predicaba, no solamente había personas que querían escuchar, sino había personas que querían retar y criticar. Amén, ¿están conmigo? Entonces, por eso, al altivo, todavía esto si quiere tomar notas, hay dos, ¿cómo lo expliqué? Aquí le puse, Jesús tuvo dos prácticas en su ministerio, ¿ok? Tuvo dos prácticas. Uno era condenar al altivo. ¿Y con qué los condenaba? Con la ley. Entonces, si está tomando notas, entonces Jesús tuvo dos ministerios. Uno era condenar al altivo, o al religioso, o al vanaglorioso que pensaba que todo lo tenía, y dar gracia al humilde, al pecador, al que lo necesitaba. Amén, ¿están conmigo? Lo importante saber es, como dice Romanos 3:20, dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Están escuchando? Por las obras de la ley, cumpliendo la ley, ¿qué dice? Ningún hombre ni ninguna mujer será que justificado. Eso quiere decir que estés bien con Dios. Ahora, el Sermón del Monte es uno de los más hermosos, que es el capítulo 5 de lo que vamos a ver, Mateo. Voy a analizar y vamos a leer estos versículos para que usted entienda el contexto del versículo que acabamos de leer del Padre Nuestro. ¿Ok? Ahora, el Sermón del Monte, Mateo 5, es como elevando el estándar de la ley a un punto más alto. Y ahorita lo van a entender. Vamos a ver Mateo 5:21. ¿Ok? Y estos son básicamente imposibles. ¿Ok? Pero la ley era de Moisés, entonces ellos repetían lo que Moisés decía. Entonces fíjense, esto es Mateo 5:21. Entonces Jesús está diciendo aquí a una multitud de judíos, y algunos son fariseos, y algunos son saduceos, y otros son religiosos que vienen a contradecir la palabra de Dios. Pero dice Jesús, dice, oíste que fue dicho. ¿Y quién lo dijo? Pues Moisés. Dice a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable ¿de qué? De juicio. Pero fíjense lo que dice Jesús, dice, pero yo os digo. ¿Ok? Entonces está lo que dijo Moisés, y ahora dice, pero ahora yo os digo. ¿Qué es lo que dice Jesús? Que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Que hasta ahí, wait a minute. Entonces, imagínense, la gente que escucha esto no se va a salir animado como, gloria a Dios, qué mensaje tan tremendo. Porque dice, oíste haber dicho que si matares serás juzgado. Pero Jesús dice, mas yo os digo que si te enojas contra alguien, serás igualmente juzgado. ¿Quién se ha enojado con alguien? Están en la iglesia, no echen mentiras, levanta su mano. Entonces, esta palabra de Jesús, ¿te da aliento o te condena?
te da aliento o te condena. Vamos a seguir leyendo. Dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Esto era del Sanedrín. Y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. Ojalá usted nunca le haya dicho necio a nadie, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que estás listo para ir al infierno, imagínate. Entonces, ese es el primero, el de no matarás, pero si te enojas serás condenado. Vamos a ver el siguiente versículo. Por tanto, y esto sigue. Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tienes algo, de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto no es la ofrenda que presentamos hoy. Lo que Jesús está hablando, el contexto son las ofrendas de sacrificio, que era para pagar los pecados. O sea, eran los animales, las palomas, los borregos. ¿Ok? Nomás para que entienda el contexto. ¿Ok? ¿Están conmigo? Amén. Vamos a ver el versículo 27. Entonces, hay 6 ocasiones que Jesús dice, has oído, mas yo os digo. Y vamos a ver el otro. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y luego Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, ¿para qué? Codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, esto no se aplica solamente a hombres. Mujeres, ¿cuántos ven novelas? Ya las caché, ¿eh? Entonces, si tú miras para codiciar, eres igual que culpable que el que adulteró. Amén. Fíjense lo que está diciendo Jesús. Dice, aquí está la ley de Moisés. Mira, si quieres capturar la ley en su esencia, en verdad, para cumplir la ley es acá. No te puedes enojar ante tu hermano. No puedes ver para codiciar. El número 3, el versículo 31 y 32. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso era natural. Ellos lo hacían así como ir a la Walmart. Entonces, si la señora no limpiaba bien la casa, iba y decía, mira, esta señora ya no me gusta, deme mi carta de divorcio. Y era lo natural. Pero fíjense que dice Jesús, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y que se case con la repudiada comete adulterio. El número 4 habla de cumplir los juramentos. Dice, además habéis oído y fue dicho por los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus ¿qué? Tus juramentos, tus promesas, right? Pero dice Jesús, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Y sigue adelante hasta el 37. Dice, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, básicamente, como en Santiago dice que tu sí sea sí, y tu no sea no. Entonces aquí dice, antes ustedes juraban, pero yo les digo hoy, no jurar con nada, porque nada es suyo. ¿Ok? Ahora aquí el difícil para los hombres. Entonces el que sigue, el versículo 38, dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Eso era la ley. Entonces, si alguien te pegaba, pues tú le podías pegar exactamente donde él te pegó. Si él te robó algo, pues tú le robas. Si él te golpeó, pues tú lo golpeas. Era ojo por ojo y diente por diente. Pero aquí Jesús dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, ¿qué dice? Vuélvele también la otra. Y sigue. Dice, y a cualquiera ponerte a pleito, y al que cualquiera ponerte a pleito, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Es como si vienen a mí y me van a golpear por mi saco y dicen, no nomás le des el saco, sino dale la camisa también.
Wow, eso es lo que Jesús está diciendo. Y si cualquiera que te obliga a llevar carga a una milla, ve con él. ¿Cuántas? 2. Todo esto lo que Jesús dice es fácil, ¿sí o no? Si alguien te pega en la mejilla, deja que te pegue la otra. Si alguien te quiere robar algo, deja que se lleve más cosas. You know? Vamos a seguir leyendo. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era la ley de Moisés. Ama a tu amigo y aborrece a tus enemigos. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Y esto es de pilón, dice, sed pues vosotros ¿qué? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué creen que Jesús estaba tratando de decir? Estaba tratando de enseñarles, si ustedes están confiando ser justificados por la ley, tienen que entender el corazón de la ley. Y ojalá cuando usted leyó esto, o que la gente cuando escuchó esto, ellos dijeron, I can't do that. Yo no puedo vivir así. Entonces, regresando al versículo, perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A lo mejor a usted le ha pasado algo donde no ha podido perdonar hasta el día de hoy. A lo mejor no ha podido. Yo he conocido gente que ha sido violada, o les robaron, o golpeados, o abusados, hombres y mujeres abusados. Y cuando piensan del abusador, y decir perdónalos, por si no, Dios no te va a perdonar, es una carga que ellos no pueden hacer. O sea, dicen, no puedo perdonarlo, no, I can't do it. Y estas son imposibilidades, igual que una persona no puede cumplir estos requisitos, no lo podemos hacer. Hay una parte donde habla de que si codicias a la mujer, Jesús mismo dice, si tu ojo es ocasión para pecar, ¿qué dice? Sácatelo. Si tu mano es ocasión que tú caigas en pecado, ¿qué dice? Córtatelo. ¿Por qué Jesús está diciendo esto? Es porque estamos de este lado, estamos en la ley. Y quería demostrar, mira, ustedes quieren cumplir una ley que no se puede cumplir. No importa qué tanto hagas. En los estudios de los miércoles vimos de que estos fariseos o religiosos, en ese tiempo se tomaba mucho el vino, dice que colaban el vino, antes de tomar, colaban el vino para que ni un mosquito, ni un little gnat entrara en su bebida. Y Jesús, ¿sabe qué le dijo a los religiosos? Dice, ustedes coláis el mosquito y se comen el camello. O sea, ustedes no están entendiendo los principios. Otra cosa dice, vimos en el último estudio, que en el libro de Josué, habla de que ates la palabra de Dios en tu corazón y en tus manos y ponlo en la frente. Y dice que estas personas agarraban rollos o papel así, donde estaba escrita la palabra de Dios, pero lo hacían grande y caminaban y decían, es como si fuera algo como de este libro. Y tenían en su pecho la palabra de Dios y en su frente y así, pero lo hacían grandísimo para que toda la gente los vieran. Y dijeran, mira ese hombre tan religioso. Cuando estas personas oraban, se vestían de tal forma que la gente pensaba, mira, estos son los más religiosos, esos están bien cerca de Dios y mira, tienen la palabra de Dios en su frente. Aunque se miraba chistoso. Pero no lo vimos, pero en el capítulo 5 Jesús dice, si tú quieres ser salvo, tu santidad o tu rectitud tiene que sobrepasar la de los fariseos. Tu justicia tiene que sobrepasar la de los fariseos. ¿Qué tal? ¿Qué pensaría la gente? I'm done. Fíjate ellos cómo viven y yo, ¿quién soy yo? No lo puedo cumplir. ¿Están entendiendo?
Entonces quiere decir, todo el capítulo 5 Jesús está dando la ley. Termino dándoles este ejemplo para que lo vean en carne propia. Bueno, había varios. ¿Cuántos recuerdan la parábola? No, perdón, no era palabra, pero era la historia del joven rico. Viene el joven rico y dice, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Right? Y básicamente dice, ¿cómo puedo ser salvo? Y Jesús no le dice, cree en mí y serás salvo tú y tu casa. O Jesús no le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O Jesús no le explicó, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe lo que le dijo Jesús al joven rico? Cumple la ley. Why? ¿Por qué le dijo al joven rico? ¿Por qué no le dijo el evangelio, sino al joven rico le dijo, cumple la ley? Porque era lo que él estaba confiando. Y cuando él le dijo, cumple la ley, ¿sabe cómo respondió el joven rico? Dijo, eso yo ya lo hice desde joven. I got that down. That's nothing for me, I got it. Y Jesús cuando le dice, si quieres venir en pos de mí, o sea, si quieres seguirme, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo y sígueme. Dice que el joven rico se volteó y se fue triste. Entonces, ¿qué le mostró Jesús? ¿Que Jesús quería sus cosas? No, le mostró que en verdadmente no guardaba ni el primer mandamiento. ¿Qué es el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón. Entonces, en realidad este joven rico ¿estaba cumpliendo los mandamientos desde joven? No, ni el primero lo estaba cumpliendo. Otra parábola, esto sí es una parábola para que ojalá esto esté entendiendo, ¿verdad? Usted esté entendiendo. Ok, entonces viene un fariseo y dice específicamente la palabra de Dios, viene para probarle. Viene no para escuchar, no para aprender, viene para probarle. Y le dice a Jesús, ¿cómo heredar el reino de los cielos? Y Jesús no le dice, cree en mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Jesús no le dice el evangelio, sino él le pregunta al fariseo, ¿cómo entiendes la ley? ¿Cómo lo entiendes tú? Y el fariseo dice, la ley es, amarás a Dios con todo tu mente, corazón y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, ok, bien has dicho, ve y hazlo y vivirás. Go do it y vivirás. Pero entonces el fariseo no se cansa con eso, sino dice, tratando de entraparlo, dice, pero ¿quién es mi prójimo? Porque él mismo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Y aquí en este punto Jesús hubiera dicho algo como, mira, yo no tengo tiempo para gastar contigo. O tú en realidad no quieres aprender. Pero Jesús demostró gracia y le compartió la parábola del buen samaritano. Todos digan buen samaritano, para que estén conmigo. Entonces Jesús cuenta que había un judío que había sido asaltado y dejado en el camino. Y pasaron dos religiosos, uno que trabajaba en el templo y otro que era fariseo. Y cuando vieron al judío, compatriota o paisano, como usted le quiere decir, ¿qué hicieron? Si se lo sabe, ¿qué hicieron? Pasaron de alto. Pero llegó un fariseo, un samaritano. Todos digan samaritano. Y el samaritano era como un mixed breed, era un judío que se había mezclado con las otras naciones. Y como se había mezclado y había adoptado otras creencias, los judíos los odiaban. Si usted quiere una comparación, es como los blancos y los negros en los años 60. ¿Ok? En ese tiempo los judíos, cuando miraban a un samaritano, se venían en el mismo lado de la calle, el judío se cruzaba la calle para no pasar enseguida de él. No podían entrar a su casa, ni podían hablar en público con él. Entonces, pero viene este samaritano y ve al herido, que es que judío, lo agarra, usa sus medicinas, su vino, su alcohol para curarles las heridas, lo venda, lo monte a su burrito, lo lleva a un hotel o un mesón, le paga 2 noches y dice, si él se tarda más en recuperarse o si hay más gastos, cuando yo regrese, ¿sabe qué voy a hacer?
yo te lo voy a pagar, pero cuídemelo hasta que se recupere. Entonces, ¿qué hizo el samaritano? Usó sus recursos, usó su tiempo, usó su dinero para un enemigo, básicamente. Entonces Jesús le pregunta al fariseo que le preguntó de la salvación y le pregunta, ¿quién es de estos tres? ¿Quién fue el prójimo? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Quién fue el prójimo del herido? Una persona está poniendo atención. ¿Quién fue el prójimo del herido? El samaritano. Entonces, cuando contesta el samaritano, Jesús le dice al fariseo que le hizo la pregunta, ve y haz lo mismo. Aquí, en este punto, el fariseo se volteó y se fue. Pero la respuesta correcta debería de haber sido, yo no puedo amar así. En mí no está el amor que tú expresaste en esa historia. Yo odio a los samaritanos, no puedo hablar con ellos. Yo no puedo. Entonces, si él hubiera dicho, yo no puedo, ¿sabe lo que Jesús hubiera dicho? Cree en mí y serás salvo tú y tu casa. Jesús le hubiera dicho, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjate digo, Jesús cuando hablaba de la ley, cuando le decía a la gente, cumple la ley, haz la ley, ¿qué dice la ley? No era para que la gente se animara y dijera, amén, yo lo voy a cumplir, voy a tratar de cumplirlo. Aunque hay gente que dice que lo están tratando de cumplir la ley, pero yo no he visto que les falte ojos, ni que les falte sus manos. Entonces, en realidad no lo están tratando de cumplir. Pero sí hay gente que tratan de justificar la ley, pero el punto aquí es que si tú no tienes a Cristo y no entiendes el Evangelio, la ley mata. Todos digan eso, la ley mata. Y por eso, porque la ley mata y nadie, Romanos, ¿qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos, ¿qué? Pecaron y están destituidos. No hay justo ni aún uno. Ante la ley todos venimos bajo castigo eterno. Y como todos estábamos en esta situación, Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para salvar a pecadores como yo. Amén. ¿Están entendiendo? Sí encaja. Pero ahora, los principios, si vamos a perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, aunque esto, digo yo, que cae en el contexto de subir la barra a algo imposible. Déjate digo, si tú no tienes a Cristo como Salvador personal, no puedes perdonar. La gente que te hirió aún te sigue hiriendo, porque no tienes a Cristo en tu corazón. Carnalmente, no puedes. El odio, el rencor, el celo, la amargura, la náusea, o sea, el enojo, la ira que ha creado en ti, no se puede curar por tus esfuerzos. Tú tienes que recibir a Cristo como Señor y Salvador. Tú tienes que poner tu vida en las manos de Dios. Y ahora, las leyes que no podía cumplir, ahora yo tengo una nueva naturaleza que me impulsa a vivir en santidad. Porque yo ya no digo maldiciones como antes, porque el Espíritu Santo en mí me está llevando a un nuevo camino. ¿Por qué ya no tomo? Porque el Espíritu Santo me está guiando. ¿Por qué cuando rechazaba servir a Dios ahora le sirvo? Porque el Espíritu Santo me está guiando a una nueva vida. ¿Quién necesita esa nueva vida hoy? Ya te digo, Cristo cuando predicaba tenía dos propósitos. Si tú piensas que tú eres suficientemente digno del cielo, está la ley. Pero si tú te humillas y te dices, Señor Jesús, soy un simple pecador, yo no puedo cumplir estas leyes. Esas leyes, I can't do it. Pero yo vengo aquí y rindo mi vida y quiero ser salvo, no por lo que yo pueda hacer, sino por gracia. Entonces Cristo te da el poder de perdonar. Amén. Hay un versículo que quería tocar, Romanos 12:18.
No sé si lo puse ahí, Romanos 12:18. Ok. Esto es ya cuando tú eres cristiano. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar como en paz con los hombres, incluyendo el perdón. Pero esto solamente es cuando tienes a Cristo como Salvador personal. Yo he conocido mucha gente que ha guardado rencor, pero cuando vinieron y aceptaron el perdón de Cristo por no vivir de acuerdo a la ley, pudieron perdonar a quien los había ofendido, al que los había atacado o el que los había hecho daño. En esta mañana o esta tarde ya, quiero que tú salgas de aquí reconociendo que tú necesitas no cumplir una ley, sino venir y humillarte ante Dios y buscar su perdón. Termino con esta última ilustración y terminamos. Estaba un fariseo, Jesús habla de que en un templo entró un fariseo, alzó las manos y su cara hacia el cielo y dijo, gracias Señor, porque no soy como estos pecadores, no soy como ese publicano o esa prostituta o esa chismoso, y comenzó a decirle las verdades a todos. Dice, pero gracias porque yo soy digno, porque yo doy a la iglesia, porque yo soy fariseo, y todo. Él se comenzó a elogiar y decir, mira, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy lo otro, y gracias porque no soy como la chusma, podemos decir, como dice el Chavo del 8. Pero entró un hombre que era publicano, odiado por sus compatriotas porque estaba trabajando para el gobierno opresor, y dice que ni podía alzar su rostro hasta el cielo, que nomás entró viendo hacia abajo, llorando, quebrantado, pegándose al pecho, y decía, Señor, ten propiciación de mí, ten compasión de mí. Lo que está diciendo es, Señor, yo no puedo ser justificado por mi cuenta. Y Jesús dice estas grandes palabras, dice, uno de ellos salió del templo justificado, uno de ellos salió del templo salvo, uno de ellos salió cambiado de ahí, y no era el fariseo, sino ¿sabe quién era? El publicano. El reconocer que uno necesita a Dios es lo principal. ¿Has reconocido que necesitas de Dios este día? Puesto de pie, inclina su rostro y nomás toma un tiempo para analizar. Si tú has entendido este mensaje, dale gloria a Dios porque no estás bajo la ley. Dile gracias Señor porque yo no, estas imposibilidades no las tengo que vivir. Puedo ver tu gracia, puedo ver tu perdón y puedo vivir. Cada cabeza inclinada, ojo cerrado, quiero hacer una oración para usted. Si usted quiere nomás decir este simple hecho, yo necesito más de Dios, levante su mano ahí donde está. Amén, una persona, Dios le bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. 3, amén, gloria a Dios, saltado. 10, 13 personas, gloria a Dios, más personas. Si usted nomás dice, yo necesito más de Dios, levanta tu mano, ¿dónde estás? Gloria a Dios. Amén. Con la mano alzada dejo oro por ustedes en este momento. Gracias Señor por este mensaje que tú has dado a través de mí, Señor. Gracias porque podemos ver las imposibilidades del ser humano, pero ver la grandeza y la misericordia. Y en este momento, estas personas con las manos alzadas, Señor Jesús, quieren más de ti. No sé si son salvos o si están rededicando su vida a ti, pero en este momento tú lo conoces. Recibe su oración en esta mañana y cumple las promesas y los pactos, los planes que tú tienes para cada persona en esta mañana. Cúmplelos hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Deja una oración general y quedamos despedidos. ¿Cuántos han sido edificados esta mañana? Amén. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres digno de toda honra, toda gloria. Gracias porque tú eres excelso, maravilloso y glorioso. Y gracias porque aún viéndonos en pecado, merecedores de toda ira, merecedores de todo castigo eterno, Señor Jesús, tú mandaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario, no para condenarnos, sino para salvarnos, Señor. Gracias por la promesa de Juan 3:18 que dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado
por no creer en el nombre unigénito Hijo de Dios. Gracias porque tú eres merecedor de mi adoración. Bendice a cada persona en este lugar. En esta semana que iniciamos, ayúdanos a seguir adelante, viviendo para ti y cambiando día tras día, más y más a tu parecer. Bendice a estos niños que fueron presentados el día de hoy. Bendice a los niños que están en las clases. Bendícelos en la escuela. Que tu favor y tus ángeles acampen alrededor de ellos, como promesa de tu palabra, que los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Bendice cada persona en este lugar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Un aplauso fuerte al Señor. Amén.